La Gran Pirámide de Egipto. La construcción más alta de la Tierra durante miles de años. Todo comenzó con el objetivo de construir una gigantesca pirámide que fuera perfecta. Nunca se había intentado nada de este tamaño. La Gran Pirámide no era solo una construcción, era donde el faraón iba a vivir eternamente. Durante 4.500 años, el modo en que se construyó esta enorme cámara mortuoria ha sido un enigma. Lo que más me fascina es la infraestructura que hay detrás de la construcción de la pirámide. Pero los arqueólogos podrían por fin resolver el misterio gracias a unos nuevos y sorprendentes descubrimientos. Desde el diario de un trabajador de la pirámide, perdido durante miles de años, Es una nueva forma de ver la construcción de esta pirámide. hasta un barco misteriosamente enterrado que ha sido excavado recientemente junto a la pirámide. Fue el proyecto número 1 no solo en Egipto, sino en todo el mundo. Estas antiguas pistas y un nuevo experimento pionero Aquí hay agua. ayudarán a sacar a la luz los increíbles secretos de los egipcios Se ha atascado. y revelarán lo que supuso para las personas que vivieron y murieron construyendo el monumento más importante jamás visto en el mundo. El secreto de la Gran Pirámide. La planicie de Gizeh, lugar de una serie de tumbas antiguas gigantescas. La más antigua es la Gran Pirámide. Es la única superviviente de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue construida por el poderoso faraón Keops, que deseaba la tumba más grandiosa de todos los tiempos para viajar al más allá. El gran misterio es cómo los antiguos egipcios pudieron construir una estructura tan asombrosa en este implacable desierto. ¿Y cómo fue para los miles de trabajadores que lograron lo imposible? ¿Podría un sorprendente descubrimiento dar por fin las respuestas? El diario de un antiguo marinero llamado Merer. Los arqueólogos quieren descifrar sus textos para usarlos en un experimento increíble. ¿Cómo transportaron los miles de bloques de piedra desde una cantera distante hasta la pirámide usando solo mano de obra? Hasta ahora han cortado la piedra y construido el barco. ¿Pero podrán transportar el enorme bloque por el Nilo y llevarlo hasta la pirámide? En la orilla del río, el arqueólogo Mohamed Abdelmawid y su equipo estudian el mejor modo de subir la piedra a bordo. A Merer le preocupaba el embarque, pero tenía hombres preparados que calculaban dónde colocar las piedras y cómo hacerlo. Pero Mohamed ya ha encontrado un gran problema. Su equipo diseñó el carguero para transportar un bloque de un tamaño medio de 2,5 toneladas. Y este pesa 1 tonelada más. La piedra es algo mayor de lo que pensábamos. Los preparativos no están muy bien organizados. El equipo debe tomar una difícil decisión. El barco podría hundirse por el peso extra. Pero Mohamed decide asumir el riesgo. La arqueóloga Claire Somaglino se reúne con ellos en ese momento crucial. Espero que no se vuelque. Yo también. Cuando la carguen en el barco, Lo sabremos. lo sabremos. Los antiguos egipcios eran muy conscientes de la importancia del embarque. La pesada carga debía colocarse uniformemente para evitar que el barco volcase.
Si Mohamed no lo hace bien, su barco podría darse la vuelta. Sí, hay que moverla ligeramente a la izquierda para la estabilidad. Finalmente, cargan el pesado bloque. Todo parece ir bien. Pero repentinamente detectan un gran problema. Aquí hay agua. La parte superior del casco no es estanca y la pesada piedra lo sumerge en el agua. El experimento está abocado al fracaso. Mohamed y su equipo deben encontrar una rápida solución. ¿Pero cuál? Es evidente que transportar por agua estas piedras tan pesadas debió ser un proceso difícil y peligroso para los antiguos egipcios. ¿Por qué Keops estaba tan decidido a presionar a sus trabajadores hasta el límite por construir la enorme estructura? En un antiguo cementerio, la egiptóloga Salima Ikram está investigando de dónde sacó Keops la idea de una tumba gigante en forma de pirámide y por qué era tan importante. Es un lugar increíble porque aquí hay tumbas de altos funcionarios dispuestas como bloques de casas. Recorres las calles llenas de tumbas que eran la casa eterna para la élite de los antiguos egipcios. Estas tumbas se llaman mastabas y tienen nichos subterráneos. Durante unos 300 años, la mastaba era el modelo básico de tumba, pero hay un cambio hacia el 2700 a.C. Iban a enterrar al rey de una mastaba grande, pero decidieron agrandarla. Pusieron encima una más pequeña y acabó con varios escalones. Los egipcios habían creado la primera pirámide, la pirámide escalonada de Saqqara. Una de las teorías es que la pirámide representa el monte de la creación, el primer monte de la tierra sobre el que se sentó el dios Sol, y desde allí hizo la creación. Esto, por supuesto, trata de la creación y recreación en el mundo posterior, y es donde el rey viviría eternamente. Esta nueva tumba, con una forma simbólica, era el medio para la inmortalidad, y Keops quería la más grande y mejor. La Gran Pirámide llevó la idea al límite. Era el máximo símbolo de estatus. Pero no solo el exterior fue un reto de ingeniería a una escala enorme. Esta pirámide es una de las construcciones más extraordinarias, no solo por su volumen y tamaño, sino porque la estructura interna es tremendamente complicada. El interior de la pirámide era tan complejo porque en realidad era una cripta gigantesca. Si el cuerpo del faraón se dañaba o destruía, se perdería en el mundo de ultratumba. Keops esperaba que la imponente escala de la pirámide disuadiera a los ladrones. Pero en el interior tomó más precauciones. Para que su cuerpo quedara a resguardo en la cámara del rey, los antiguos ingenieros idearon un elaborado mecanismo de bloqueo en la entrada. 3 pesadas losas de piedra descendían sujetas por un mecanismo de cuerdas. Luego, unos bloques de granito se deslizaban por la gran galería y cerraban el pasaje. Finalmente bloqueaban la entrada principal y la ocultaban tras una capa de piedras de revestimiento. La Gran Pirámide no era solo una construcción, no era solo una tumba. Era mucho más complicada porque fue la culminación de un amplio proceso creativo, ingeniería y conceptos religiosos que ayudaron al Estado a reunir suficiente gente, organizarla y pagarla para que hicieran algo tan magnífico como esto.
En el Nilo, Mohamed ha descubierto a lo que se enfrentaban los antiguos egipcios para hacer realidad el gran sueño de Keops. Un solo bloque de piedra cargado en el barco provoca filtraciones de agua y lo hunde. Sigue entrando agua. Y esa cantidad de agua afectará a la estabilidad. El agua añade aún más peso al barco ya sobrecargado. Mohamed decide que deben parar y hacer el bloque más pequeño. El peso es mucho mayor y afecta a la estabilidad del barco. Son unas 3,6 toneladas. Lo mejor es quitar una tonelada y dejarlo en 2,6. La apuesta de Mohamed no ha resultado. Y el equipo debe volver a empezar. Para nosotros es mucho más difícil porque no sabemos exactamente las técnicas y es algo que no hacemos a diario, así que no tenemos la experiencia que tenían ellos. Los arqueólogos creen que el barco de Merer debió estar increíblemente bien hecho para poder transportar 70 toneladas de piedra cada vez. A veces deseo imaginar cómo lo hacían, porque no es fácil volver a empezar. Imaginar es más fácil. Pero para Mohamed, el único modo de descubrir los métodos de Merer es con ensayo y error. Aún no sabe si su barco aguantará, incluso con una piedra más pequeña. El experimento revela que Keops no solo necesitaba mucha mano de obra, sino con una gran experiencia que supieran las respuestas. Tenía que mantener a los trabajadores sanos y motivados. Pero ¿cómo lo hizo en un desierto abrasador? Cerca de la Gran Pirámide, el arqueólogo Mark Lehner intenta descubrir cómo se cuidaba a los obreros buscando dónde vivían. Se ve una concentración de trozos de cerámica. Debido al viento, muchos de ellos empiezan a quedar expuestos. El estilo de estos objetos indica a Mark que datan del tiempo de la construcción de la pirámide en Gizeh. Hemos documentado cientos de miles de trozos de cerámica. De hecho, quizás más de 1 millón. Esto es como un aficionado a los coches que solo necesita el guardabarros para saber que es un Chevrolet del 57. No necesita todo el coche. La gran cantidad de cerámica indica que esta zona fue antiguamente un gran asentamiento. ¿Pero era aquí donde vivían los trabajadores? ¿Estamos en el lugar donde Merer y sus hombres pasaban la noche? Hemos hecho una parrilla de toda la zona para hacer un plano y luego decidir dónde excavar hasta el nivel del suelo de las casas y de los lugares donde vivían y pasaban la noche. Mark ha hecho un mapa de los cimientos de varias construcciones y ha encontrado una cuyo estilo cree que es apropiada para un jefe de equipo como Merer. Lo que hicimos fue excavar el original bajo una capa protectora de arena y justo encima, exactamente en el mismo lugar, utilizando el mismo material para los ladrillos. Construimos una réplica de una cierta altura para tener una idea del uso de los diferentes espacios. Mark puede ver que Merer pudo vivir aquí con ciertas comodidades. Por aquí se llega al salón principal. Partiendo de esa habitación central, también está el dormitorio. Es una plataforma para dormir, digamos, bastante grande. Tiene la longitud suficiente para que una persona de altura media, como yo, se pueda estirar. Pero casas como esta eran demasiado lujosas para los trabajadores que mandaba Merer. Así que Mark quiere saber dónde dormían estos hombres.
Alrededor de este recinto de casas, esperaba encontrar las casas más pequeñas de los trabajadores. Hemos encontrado algunas, pero en el centro de la zona hemos encontrado algo muy distinto. Mark excavó el contorno de una construcción de 35 metros de largo. Tenía el tamaño perfecto para que durmieran 40 personas. El número de trabajadores que supuestamente Meller tenía en su cuadrilla. Los gruesos muros soportaban un techo abovedado y un tejado plano. Uno junto a otro, estos barracones eran un modo eficaz de alojar a un gran número de trabajadores. Esta construcción fue utilizada justo después de la época de Keops. Pero él también se aseguró de cuidar bien a los obreros construyendo una ciudad grande y moderna como esta. Este lugar tenía una densidad de población nunca vista en ningún pueblo o ciudad del Egipto de aquella época. Pero proporcionar un alojamiento adecuado a esta escala solo era parte del problema de Keops. La gran cantidad de obreros trabajaban duro y necesitaban comer. ¿Cómo alimentaba Keops a miles de personas hambrientas en este árido desierto? En un laboratorio cercano a la pirámide, la arqueóloga Claire Maleson busca pistas en los objetos y residuos que los trabajadores de la pirámide dejaron hace miles de años. Hay alrededor de 50 elementos en cada caja, pequeños trozos de residuos de la vida cotidiana. ¿Puedes saber lo que pudieron comer los trabajadores de Keops? Esto son muestras de ceniza de una de las casas de la ciudad. Las plantas se conservan cuando se calcinan y podemos identificarlas por la forma. La cosecha más importante es el trigo para hacer pan. Solo para alimentar a los individuos que se quedaban en la zona de los barracones, se necesitarían 200 hogazas de pan diarias. Se necesitaban unas 200 personas moliendo el grano. Y alrededor de 400 agricultores cultivaban el grano para el suministro de la ciudad durante un año. Probablemente Keops daba a sus miles de trabajadores pan fresco horneado a diario. Eso significa una producción a una escala enorme. Y Claire ha encontrado evidencias en la ciudad de los trabajadores. Había hogazas de pan de diferentes tamaños. La hogaza pesaba unos 7 kilos. Así que imaginen esto lleno de pan, es increíble. Y tenemos cientos de estos, cientos, miles, toneladas de fragmentos. Todas las pistas indican que los constructores como Merer y sus hombres no estaban mal atendidos. Unas buenas condiciones de vida eran cruciales para el éxito de la Gran Pirámide. Pero otra forma con la que Keops lograba controlar y retener a su enorme mano de obra era dividiéndolos en grupos, cada uno con su propia identidad y objetivo. A 250 kilómetros de distancia, en Wadi al-Yarf, donde se encontró el increíble diario de Merer, el arqueólogo Pierre Tallet está descifrando el sorprendente documento. Este papiro es el único relato de primera mano hallado sobre la construcción de la Gran Pirámide. Pierre está buscando en él detalles sobre el modo en que Keops organizó a su enorme cantidad de trabajadores y ha encontrado nuevas evidencias sobre el grupo que mandaba Merer. El inspector Merer era el jefe de un pequeño grupo de unas 40 personas. Una sección de un grupo mucho mayor. Pero podemos ver que la organización del trabajo es exactamente igual que para la construcción de la Gran Pirámide de Keops. Pierre ha descubierto que el hombre al mando de toda la operación durante la época de Merer se llamaba Ankaf, hermanastro del faraón. Ankaf dividió a los trabajadores en cuadrillas de 40 hombres. Merer era el jefe de una de esas cuadrillas. 4 cuadrillas formaban un grupo de 160 trabajadores expertos.
Se necesitaban muchas cuadrillas para formar una ingente mano de obra que se calcula al menos en 2.000 personas trabajando en la pirámide. Cada grupo tenía un papel concreto en la construcción o en el transporte. La división del trabajo era muy clara. Todo estaba perfectamente organizado y perfectamente calculado para la construcción de la pirámide. Pierre ha realizado otro increíble hallazgo en Wadi al-Jarf, que revela cómo a cada cuadrilla de hombres se le daba una identidad y un objetivo concretos. La pista aparece en una cerámica que perteneció a Merer y a sus hombres. La mayoría de esta cerámica está grabada con unos signos que indicaban el nombre del equipo que iba a utilizarla. La cerámica indica que la cuadrilla de Merer se llamaba Los Seguidores del Barco, llamada así por la serpiente de su mascarón. En estos fragmentos aparece el nombre de la cuadrilla de Merer, y podemos imaginar que Merer utilizó esta jarra. El equipo de Pierre está encontrando nombres de cuadrillas en objetos hallados en esta zona. Hasta ahora han descubierto los nombres de 6 cuadrillas distintas. Para dar a cada cuadrilla una identidad clara, Keops pudo haber fomentado un sentido de orgullo y competitividad entre las cuadrillas de los trabajadores de élite. Pierre cree que ha encontrado más evidencias que demuestran que denominar a las cuadrillas fue positivo para la construcción de la pirámide, porque hacía a los trabajadores como Merer responsables de su trabajo. Aquí vemos la forma de un león. Podemos verle la cara y la inscripción del nombre del equipo. Pierre ha descubierto que unas grandes piedras encontradas aquí, en Wadi al-Jarf, están marcadas con el nombre de la cuadrilla responsable de moverlas. La cuadrilla que era responsable de un bloque tenía su nombre escrito en la piedra con tinta roja. Todos los bloques grandes que hay aquí tenían una marca de control. De este modo se controlaba el trabajo de la cuadrilla. El mismo tipo de marcas que hay en la pirámide de Gizeh. La organización de los trabajadores en cuadrillas con un nombre servía para supervisar y mantener un control férreo, asegurándose así de que la pirámide se acababa a tiempo. A orillas del Nilo, Mohamed Abdelmawid intenta recrear las tareas concretas que asignaron a Merer y su cuadrilla. Tiene que cargar una piedra de 2,5 toneladas en su barco reconstruido. El equipo lo intentó con un bloque más grande, pero el barco casi se hunde. Así que ahora están quitando 1 tonelada para ver si el barco aguanta. Es el único bloque que tienen, con lo que si el cantero, Fatih, lo estropea, acaba el experimento. Ahora pesa 2.600. Lo vamos a cargar de nuevo para comprobar la estabilidad del barco. El equipo debe vigilar si entra agua, señal de que el bloque sigue pesando demasiado. No ha entrado la cantidad de agua que entró la primera vez. ¿Está bien? El barco aguanta el peso. Pero antes de zarpar, Claire quiere añadir algo más. Sabemos que en la época de Merer, en ocasiones, los barcos llevaban una figura en la proa. Así que por diversión, vamos a poner unas estatuillas de una cobra para que se parezca más al antiguo barco de Merer. Finalmente, el barco de Mohamed está listo para zarpar. Pero ¿cuánto tiempo duraba el viaje de Merer y cómo manejaban el barco sus hombres?
En Wadi al-Yarf, Pierre busca respuestas sobre el trayecto de Merer entre las canteras de Tura y la pirámide de Gizeh. Los diarios nos dan una idea precisa del tiempo que se requería para ir desde Tura a la zona de Gizeh. Lo que creemos, según los diarios que tenemos, es que eran capaces de recorrer unos 20 kilómetros diarios. Es un buen ritmo para un barco con una carga tan pesada. Pero ¿cómo lo hacían? Merer dice que la cantera elegida estaba río arriba desde la pirámide. De modo que cuando su barco trasladaba la piedra, remaban a favor de la corriente del Nilo para coger velocidad. Cuando descargaban el bloque, utilizaban los vientos para impulsar el ligero barco contra la corriente de vuelta a la cantera. Según el papiro, este método indicaba que Merer conseguía transportar 200 bloques al mes. Pero si no había viento, Merer y sus hombres debían usar únicamente la fuerza. A veces suceden cosas que no esperas. Y ese es quizá el punto donde el papiro es más interesante. Un día que no hacía viento, se vieron obligados a arrastrar el barco, algo que para ellos no era precisamente lo ideal. En el río Nilo el equipo está listo para zarpar. Van a intentar transportar la piedra por el río para ver lo que averiguan sobre el modo en que Merer controlaba su barco. Parece que les cuesta remar. El equipo novato se esfuerza inmediatamente por mantener la estabilidad del barco mientras intentan navegar. Tenemos problemas con las olas. El costado de babor está más hundido en el agua que el de estribor. El balanceo del barco ha provocado que el pesado bloque de caliza se deslice. El bloque se ha movido un poco hacia babor. Por eso se ha inclinado por ese costado. No es la mejor situación. Si el bloque se sigue deslizando, el barco podría hundirse. La tripulación necesita controlar el barco rápidamente. Pronto se dan cuenta de que luchar contra la corriente del Nilo empeora su situación. Así que, como los antiguos egipcios, deciden remar a favor de la corriente. Utilizan los timones de la popa del barco y reman lateralmente para impulsar y llevar el barco gradualmente hacia la lejana orilla. Remar se vuelve divertido. Es una nueva experiencia para ellos. Van muy bien. 4.500 años después de que Merer transportara por el Nilo las piedras de la pirámide, el equipo de Mohamed ha cubierto con éxito parte del trayecto. Han visto que los antiguos egipcios evitaban luchar contra el Nilo lo máximo posible. En su lugar, aprovechaban la poderosa corriente del río para conseguir llevar su pesada carga con una gran eficacia. Creo que Merer estaría orgulloso del éxito de su trabajo. Y estaba haciendo algo por el faraón, algo que en aquella época era muy importante para ellos. ¿Qué opinas? Obviamente, navegar era muy difícil. Este trabajo no es fácil. Debemos admitirlo. La parte del experimento de Mohamed ha terminado. Pero aún falta la etapa más difícil del recorrido de las piedras, en la que otro equipo arrastrará el bloque desde el puerto hasta la pirámide, usando solo fuerza humana. Llevar suficientes piedras hasta la pirámide fue uno de los muchos problemas a los que se enfrentó Keops.
Su ejército de obreros necesitaba miles de herramientas para hacer el trabajo. ¿Dónde conseguían la materia prima? En el antiguo centro de suministros de Wadi al-Jarf, Pierre Tallet busca la respuesta. El equipo acaba de encontrar en el interior de una de las galerías una herramienta que parece bien conservada. Yo aún no la he visto. La han sacado de la arena. Tiene forma de hoja. De hecho, parece una daga, una pequeña daga. Está un poco rota. Creo que no está completa. La hoja está entera, pero la otra parte está rota. No esperábamos encontrar ahora este tipo de cuchillo de cobre en este lugar. El cobre no era muy frecuente, porque era muy valioso. Los constructores necesitaban cinceles de cobre para poder cortar y dar forma a los bloques de piedra de un modo limpio y eficaz. Pero los antiguos egipcios tenían un problema. Las minas con fácil acceso a la construcción no producían las enormes cantidades de cobre que necesitaban. Así que tuvieron que buscarlo más lejos. Pierre cree saber cómo resolvieron ese problema. Nos dirigimos a las orillas del Golfo de Suez, en el Mar Rojo, donde hemos hecho un gran descubrimiento. A 6 kilómetros de la excavación principal, Pierre ha desenterrado algo increíble. Las ruinas de un antiguo y perdido muelle. Esta estructura es uno de los secretos que revela por fin cómo los egipcios hicieron la enorme pirámide. Estos bloques son parte del muelle. Estaba muy bien hecho, porque fue lo bastante fuerte para durar al menos 4.500 años desde que se construyó. Y si se mira atentamente el mar, también es posible distinguir la parte del muelle que está sumergida. El equipo de Pierre ha medido el muelle con la marea baja y ha descubierto que se mete 200 metros en el mar en forma de L. En el fondo del puerto también encontramos 25 anclas que abandonaron. Se trata del puerto artificial más antiguo encontrado en el mundo. Este puerto fue construido lo bastante grande para resguardar una gran flota de cargueros que cruzaran el Mar Rojo. Las minas más grandes de cobre que los egipcios podían usar en aquella época estaban en Sinaí. Probablemente el puerto era exclusivamente para transportar el cobre para las herramientas de construcción de la pirámide. El papiro de Merer revela aún más. Descifrando los jeroglíficos, vieron que la importación de cobre era solo la punta del iceberg. La construcción de la pirámide era un proyecto tan grande que se necesitaba una vasta red de transporte para trasladar las mercancías hasta la pirámide. El proyecto de la pirámide fue un asunto internacional que cambiaría Egipto para siempre. El alimento para los trabajadores era cultivado en el delta del Nilo. La madera para la construcción de barcos llegaba del Líbano, 600 kilómetros al norte. La caliza para el revestimiento de la pirámide llegaba de Tura, y el granito para las cámaras interiores de Asuán, situada al sur. Esto nos da una idea de la importancia que tenía entonces el Estado, organizando muy cuidadosamente la materia prima para los trabajadores. Todo el país trabajó para el proyecto de la construcción de la Gran Pirámide de Keops. Pero no solo Keops y su pirámide se beneficiaron de esta enorme infraestructura. El gran proyecto de construcción transformó el país. Lo abrió como nunca antes. En Gizeh, la arqueóloga Claire Maleson investiga cómo. La gente habla de cómo se construyó físicamente la pirámide, pero la infraestructura que había detrás me parece mucho más fascinante.
porque cientos de personas de todo Egipto y de fuera de Egipto, de otros países, de un modo u otro, estaban implicadas en la construcción de la pirámide. Pero no solo llegaron personas al país, también productos de lujo como el aceite de oliva. Tenemos varios fragmentos, varios ejemplos de vasijas de cerámica de Fenicia, el actual Líbano. Posiblemente fueron utilizadas para transportar aceite. Existía la teoría de que las marcas eran para que al cogerla no se resbalara. La vida cambió para los egipcios. Y quizá donde más lo hizo fue en el bullicioso puerto junto a la pirámide, donde llegaban muchos productos como este. El arqueólogo Mark Lehner está investigando dónde atracaba Merer con su cargamento de bloques de piedra. Era un puerto bullicioso y con mucho ajetreo. A través de la infraestructura del transporte naval llegaba cedro del Líbano, cobre del Sinaí, yeso de Fayum y personas de todo Egipto. En este puerto floreciente, ¿dónde descargaban los bloques de caliza personas como Merer? El lugar más posible que la planicie de Gizeh ofrecía a Merer y sus hombres para descargar la piedra y llevarla hasta la pirámide de Keops debió ser la zona que hay justo delante de la Esfinge. Hay una rampa natural. De hecho, la carretera actual desde la Esfinge hasta la pirámide de Keops está en esa pendiente. Mark ha identificado la ruta. Pero ¿cómo los constructores de la pirámide arrastraron las pesadas piedras de medio kilómetro cuesta arriba solo con la fuerza humana? El arqueólogo Adel Keleini quiere resolver este misterio recreando el trayecto. Los hombres se están preparando para colocar la piedra sobre un trineo. Se necesita una madera fuerte. Está hecho de madera de acacia, que es muy dura, y se usaba mucho en aquella época porque se podía conseguir fácilmente en el Valle del Nilo y podía transportar piedras pesadas. Se aseguran de que la cuerda sea lo bastante fuerte y esté bien atada. Se ve que es una cuerda muy fuerte y bastante gruesa. Deben tener mucho cuidado porque la piedra es muy pesada. Los hombres de Adel quitan las piedras del camino que podrían quedar atrapadas bajo el trineo. Ha reunido a 40 hombres para tirar de la piedra colina arriba. Ya están preparados para recorrer el último tramo. Pesa mucho, pesa mucho. Se ha atascado. Este es el resultado de tirar de una piedra muy pesada con este tipo de cuerda. Las cuerdas no son lo bastante fuertes para arrastrar el trineo colina arriba sobre la arena. ¿Qué secreto tenían los antiguos egipcios? La respuesta podría estar en algo que Merer escribió hace 4.500 años. En Wadi al-Yarf, Pierre Tallet está investigando. Aquí aparece la palabra secha, que significa arrastrar. Y aquí tenemos la palabra piedra, que reaparece aquí. Arrastrar piedras. En este punto del texto, el pobre Merer tuvo que hacer algo que no era realmente su trabajo. El hermanastro del rey le dijo que arrastrara las piedras antes de permitirle volver a su trabajo en Turán. Pierre está buscando pruebas en otros puntos de la zona que revelarán cómo Merer y su equipo arrastraron las piedras. Ha encontrado algo sorprendente en unas cuevas llamadas galerías.
Lo excepcional de este lugar, en Wadi al-Jarf, es que estamos encontrando cosas que no existen en otro lugar de Egipto. Aquí hay unos raíles de madera que se utilizaban para llevar la piedra. Es increíble que las vigas de madera que utilizaron se sigan conservando. Nos da una idea general de las técnicas que los egipcios usaron para trabajar en aquella época. Este asombroso hallazgo es la prueba más clara encontrada de que los egipcios transportaron las piedras sobre la tierra usando raíles. En Gizeh, Adel Kelaini y su equipo también han decidido poner raíles de madera. Será muy interesante comprobarlo. Cuesta creerlo hasta que no lo pruebas. Adel decide colocar unos rodillos entre los raíles de madera y el trineo. Tenemos pruebas de que usaron rodillos. Se han encontrado este tipo de rodillos en la cantera de Tura. Va muy rápido después de cambiar el método para transportar los bloques. Por la actitud de los hombres, se ve que están contentos y trabajan muy rápido transportando la piedra. Queda totalmente confirmado el método que usaban en el antiguo Egipto. El experimento de Adel ha demostrado que los raíles y los rodillos pudieron ser uno de los secretos egipcios en la construcción de esta increíble estructura. Pero llevar el bloque hasta la pirámide no es el final del reto. La siguiente tarea requiere más precisión que fuerza bruta. Adel tiene que tallar la piedra y darle la misma inclinación de la Gran Pirámide, 51,8 grados. Los antiguos egipcios eran muy buenos en geometría y sabían el ángulo que necesitaban para estas grandes construcciones. Los antiguos ingenieros sabían que solo necesitaban hacer dos mediciones. Una horizontal de 11 unidades y otra vertical de 14 unidades. Uniéndolas da un ángulo de 51,8 grados. Los antiguos canteros debían cortar las piedras de revestimiento con mucho cuidado. Un error y el bloque no servía. Si se rompía, Merer y sus hombres quedarían decepcionados. Extraer y transportar los bloques les costaba mucho tiempo y esfuerzo. Pero si se hacía mal, en la última fase, el bloque se estropeaba y no servía. Mientras Adel da forma cuidadosamente a la piedra, en un cementerio al otro lado de la pirámide, Mark Lehner quiere averiguar cómo los antiguos egipcios colocaron en su lugar las gigantescas piedras del exterior de la pirámide. Aquí hay una rampa que debió estar relacionada con la construcción de la mastaba y está hecha del material más común que debía haber por todas partes, cascotes de caliza tras cortar las piedras. Una rampa como esta debió ser muy útil para llevar las piedras hasta la parte superior de la mastaba, pero ¿imaginan una rampa recta para llevar las piedras hasta la parte superior de la pirámide de Keops? Una rampa recta era útil para el primer tercio de la altura de la pirámide. Esta sección necesitaba 2/3 de las piedras utilizadas en toda la estructura. Pero después, una rampa recta sería demasiado larga. Algunos arqueólogos creen que apilaban material en los laterales de la pirámide y que arriba hicieron una rampa espiral, permitiendo que los trabajadores subieran los bloques y las piedras de revestimiento hasta la cúspide a 140 metros.
El tamaño de las piedras de revestimiento disminuía conforme se iba subiendo. Las de la base de la pirámide pesan de 15 a 17 toneladas, pero las de arriba eran tan pequeñas que las podía transportar un solo hombre. En la base de la pirámide, Adel Kelaini está comprobando que tallar cada bloque era un proceso exigente y agotador. Me ha sorprendido mucho, porque darle forma me está llevando más de 3 horas. Más tiempo que extraer la piedra de la cantera. Como en la antigüedad, el trabajo final da a la piedra su aspecto inmaculado. La caliza es genial porque si la pules muy bien, se queda suave y brillante. El método para pulirla son arena y arenisca. Solo había que mover una piedra así con la arena. Primero, hay que eliminar la arena y ver cómo queda la superficie. Y se puede ver que queda muy suave. Estas brillantes piedras blancas eran el capítulo final de la historia de la construcción de la Gran Pirámide. Una vez acabada, el aspecto de la pirámide era muy distinto del de ahora. Sus 68.000 piedras de revestimiento quedaban tan encajadas que las uniones apenas eran visibles. Los constructores de Keops habían construido la estructura más alta y pesada de la Tierra. Pero para conseguirlo, los antiguos egipcios tuvieron que hacer mucho más que una pirámide. Tuvieron que construir un gran puerto artificial para trasladar las mercancías y una sofisticada ciudad para organizar a la mano de obra. El paisaje se transformó para siempre, y también la sociedad. Crearon todo un nuevo sistema operativo en el antiguo Egipto. Y todo comenzó con el objetivo de construir una gigantesca pirámide que fuera perfecta. Pero el secreto de cómo los antiguos egipcios lograron la pirámide perfecta aún se está desvelando gracias al increíble hallazgo en Wadi al-Yarf, donde Pierre ha descifrado el papiro perdido de Merer, que revela muchas de las técnicas de la pirámide de Keops. El inspector Merer estaba totalmente olvidado, pero ha vuelto a nacer a través del papiro que hemos podido descifrar. Hemos encontrado muchas cosas fascinantes y espero poder seguir trabajando aquí muchos años más. El trabajo de Pierre es dar a los arqueólogos como Mark Lehner una visión sin precedentes de la vida de hace 4.500 años. A menudo he deseado ver solo por un momento la pirámide como era en su apogeo, cuando se construyó. Y el papiro de Merer nos ha dado una visión increíble. Uniendo los puntos entre la pirámide, el puerto y la ciudad de los trabajadores, los arqueólogos han expuesto el auténtico logro de los antiguos egipcios. Una vez creados todos estos sistemas y toda la infraestructura, se volvieron más importantes que la propia pirámide y marcó el rumbo a la civilización egipcia durante los siguientes 2 o 3 milenios.